las 7:03. ¿Quién fue Sebastián Piñera, el presidente chileno que murió en un accidente de helicóptero en el día de ayer? Antes de explicarlo, gracias a un grupo de amigos con los que me reúno semanalmente, que ayer pues me hicieron sentir muy bien. Todo su aprecio, su cariño, su respeto, cosa que es recíproca. Así es que muchas gracias, muchas gracias a todos. El cisne negro sobre el destino dominicano. Y ahí haré referencia a lo que está ocurriendo en Haití. Y por otra parte, tenemos la primera condena ejemplar por la distribución o la fabricación de bebidas adulteradas, bebidas con metanol. Un caso que se había olvidado, estaba ausente de los medios de comunicación, pero hay fiscales que hacen su trabajo al margen de los medios de comunicación. Hay fiscales que solo están pendientes de las cosas que tienen una permanencia mediática. Y hay otros que dan seguimiento a los casos como debe ser hasta lograr lo que tiene que lograrse cuando se persigue un caso que es una condena ejemplar. En este caso se ha logrado una condena ejemplar por los envenenamientos con metanol, con bebidas alteradas y con bebidas fabricadas con metanol. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién fue Sebastián Piñera, el presidente de Chile, el expresidente que lamentablemente falleció, perdió la vida ayer en un accidente en un helicóptero en su país? Un gran amigo, un gran aliado del pueblo dominicano. Una persona que comprendía la causa dominicana, que es una causa incomprensible porque es una causa única en el mundo. Ningún otro país en el mundo enfrenta una realidad como la realidad que enfrentan los dominicanos. Y Sebastián Piñera era comprendedor, había estudiado, conocía esa realidad. Él fue, digamos, el cerrador del ciclo político post-pinochetista, del ciclo político que se inició con la transición post-pinochetista. Las dictaduras, todas las dictaduras son arbitrarias, son sangrientas, son inaceptables. Absolutamente todas las dictaduras, no importa que sean de izquierda o de derecha, no importa, son dictaduras, todas las dictaduras. Entre las dictaduras, y particularmente entre las llamadas dictaduras de derechas, hay algunas que solo se emplean para el beneficio personal de los dictadores de turno, para su enriquecimiento, para su crecimiento, pero que no dejan ninguna huella sobre la sociedad que administran. Cuando terminan esas dictaduras, entregan pueblos sumidos totalmente en el atraso. Con todo lo sangrienta que fue la dictadura
de Pinochet, con todo lo terrible que fue la dictadura de Pinochet, esa dictadura tuvo un componente distinto a muchas otras dictaduras, porque esa dictadura dejó un legado. Esa dictadura pues se adscribió a un pensamiento económico, desarrolló ese pensamiento económico e hizo a un país modelo de un pensamiento económico. Y esa dictadura, cuando llegó el tiempo de que sabía que tenía que transformarse, porque si no, realmente estaba condenada a una desaparición más rápida por las nuevas circunstancias, entonces esa dictadura fue a un proceso de apertura democrática. El principal legado de esa apertura democrática fue la Constitución de 1978. Esa Constitución que muchos pues querían, digamos, descalificar porque la llamaban la Constitución de Pinochet. Pero esa Constitución no era el producto de la dictadura, sino el producto de la comprensión de que ya no podía continuar una dictadura. Y la Constitución estableció las bases de una apertura democrática. Entonces, pasada la dictadura, esa Constitución continuó vigente y ahí se dio el proceso que llamamos de la transición post-pinochetista. ¿Qué ocurrió en la transición post-pinochetista? Bueno, la más de las veces vinieron al poder adversarios de la dictadura. Gente que incluso había padecido la cárcel, había padecido la persecución de la dictadura. Pero esa gente tuvo una gran madurez política, porque esa gente se dedicó, como lo hizo la coalición democrática que gobernó durante 20 años antes de que llegara al poder el primer presidente conservador, que fue Sebastián Piñera. Esa coalición que gobernó a Chile durante 20 años, estoy hablando de Patricio Aylwin, estoy hablando de Ricardo Lagos, estoy hablando de Eduardo Frei, estoy hablando de Michelle Bachelet, estoy hablando, y se me puede escapar alguno, pero estoy hablando de ellos. ¿Cuál fue la visión de ellos? Que todavía no le he estado hablando de Piñera. Ellos, pues, apartaron todo lo malo que había en la dictadura. Todas las cosas de las que se quejaban en la dictadura, que ya habían empezado a cambiar con los cambios constitucionales que introdujo la propia dictadura, ellos la ampliaron y la profundizaron. Es decir, ellos se apartaron de todo lo malo que podía tener una dictadura, pero no dejaron atrás los aportes de esa dictadura, los aportes de ese periodo, y las cosas que dieron éxito a Chile le dieron continuidad. Y Chile fue por décadas el modelo económico de América Latina. Desde luego que varios gobernantes que eran de orientación socialista le fueron dando un componente social y fueron cambiando algunas cosas, pero en esencia el modelo de esa transición que se inició con el propio Pinochet y la Constitución de 1978 continuó su vigencia.
Y ese modelo se caracterizaba, entre otras cosas, por la ausencia del populismo que ha hundido en la miseria a América Latina. Señores, el Chile de entonces, el Chile que terminó con Piñera, era un Chile en que usted podía nacer en un hogar sumido en la pobreza y eso no le limitaba el derecho a usted a formarse, a educarse y a estudiar en la universidad que usted quisiera y a tener el respaldo para ir donde usted quisiera a especializarse. Lo único es que no era gratis. Usted es pobre, usted quiere estudiar, usted va a estudiar. Usted va a estudiar, escoja el lugar y donde su vocación le lleve y usted va a estudiar. Ahora, como lo que nosotros le estamos dando a usted para estudiar no es dinero nuestro, sino es dinero del Estado y queremos que otra gente se formen con ese dinero, entonces usted después tiene que devolver lo que se invirtió en usted. Y ese modelo rigió durante mucho tiempo y mientras ese modelo rigió, usted tiene todos los parámetros de Chile por lo más alto. Bueno, Sebastián Piñera fue, digamos, la última figura de ese modelo. Si los gobernantes que le antecedieron, él fue presidente en 2 periodos, él fue presidente primero en el periodo, él fue presidente en el periodo 2010-2014 y fue presidente en el periodo 2018-2022. Él, desde luego, como líder conservador, no estaba de acuerdo con algunas concesiones que se hicieron en los gobiernos socialistas. Y su impronta es una impronta sumamente exitosa. Sumamente exitosa. Estamos hablando de que fue un líder sorprendido por la pandemia. Y el Chile que entregó fue el Chile que fue de los primeros 10 países en el mundo que con el 80% de su población totalmente vacunada con relación a la pandemia del COVID. El rescate minero más importante que se haya hecho, más famoso en el mundo. El rescate de Chile después del terremoto del 2010, más de 50,000, más de 500,000 viviendas destruidas, en todo Chile, y más de 500 personas muertas. Es decir, su impronta como gobernante es una impronta exitosa, totalmente exitosa. Pero ya sabemos que con Piñera el modelo de la transición post-Pinochet terminó y Chile decidió descarrilarse por el camino del populismo de América Latina. ¿Por qué? Porque los chilenos estaban bien, pero no se daban cuenta. Los chilenos creían que los que estaban bien eran los latinoamericanos. Cuando un chileno iba a España, cuando un chileno iba a hacer una especialidad a cualquier parte del mundo, se encontraba con un dominicano que estaba haciendo la especialidad o que estaba haciendo una maestría. Y el chileno le preguntaba al dominicano, ¿cuánto tú debes después que tú termines aquí? El dominicano decía, yo no debo un chele. Esto me lo regala el gobierno. ¿Cómo que eso se lo regala el gobierno? Pues yo quiero una vaina así. No, pero en Chile yo tengo que pagar eso. Y bueno, ellos lucharon por eso, derribaron eso. Después ustedes vieron lo que pasó con los fondos de pensiones y ese país ha estado caminando como el cangrejo hacia atrás. Totalmente hacia atrás. ¿Por qué? Porque se descarriló buscando el modelo populista, el modelo de las ayudas que no tienen ningún tipo de condicionante, el modelo
de seguirte auxiliando para que tú sigas pobre. El modelo que había en Chile era un modelo que te ayudaba a que tú te enriquecieras. Ahora, tú tenías compromiso. Tú tenías compromiso. Entonces, señores, me apena mucho esta muerte de Sebastián Piñera, un gran amigo del pueblo dominicano. Estuvo con nosotros en por lo menos 3 entrevistas. Tenía muy buen concepto del Sol de la Mañana, particularmente a mí me lo había expresado. Y era un hombre con unas inquietudes permanentes por el aprendizaje. La sabiduría de Piñera consistía en que nunca se consideró un sabio, sino se consideró siempre una persona con capacidad para escuchar y aprender. A diferencia de muchos de nuestros políticos que llegan a saberlo todo. Y cuando usted está frente al que lo sabe todo, ahí no florecen las flores. Piñera no tenía ese comportamiento. Me apena mucho su despedida. Quería dirigir estas palabras de un homenaje sincero a un gran político que murió ayer en Chile. Su última Navidad la pasó en la República Dominicana. La Navidad de este año, del 24, Piñera estuvo aquí, fue de los expresidentes que estuvo pasando sus Navidades en la República Dominicana.